días, soy José Eladio Romero Sánchez. El día de hoy es domingo 13 del mes de marzo del año 2022. Son exactamente las 11:17 am. Estamos a una temperatura de 10 grados sobre cero. Esa temperatura, obviamente con esa temperatura se siente frío. Estoy frente a un anhelo, un viejo anhelo hecho realidad. Estoy frente al Coliseo Romano. ¿Cuántas veces yo soñé con estar frente a ese majestuoso edificio, esa majestuosa construcción? Cuando uno piensa que los deseos no se realizan, de repente sucede que sí. Yo estoy satisfecho gracias a mi hija Silvia Talía Romero González, que me trajo a este lugar. Quiero hablar un poquito acerca del Coliseo Romano. Fue construido por el emperador Vespasiano en el siglo I de nuestra era, en el año 71, y fue concluido por su hijo Tito, su primogénito, en el año 80 también de nuestra era. Ese coliseo se hizo realidad debido a una invasión que hicieron los romanos, el ejército romano, al pueblo de Judea. Entonces hubo un saqueo, se trajeron muchos tesoros, muchas joyas, y con eso se financió la construcción. Pero además también con la mano de obra judía, o sea, los esclavos que trajeron judíos de esa invasión que hicieron los romanos sirvieron de mano de obra. O sea, la mano de obra se puede decir que fue gratuita. ¿Cuáles son las dimensiones del Coliseo? Tiene una forma oval, por lo tanto se puede decir que tiene 200 metros de largo por 157 metros de ancho, con una altura que según algunas fuentes dicen que tiene 48 metros de altura y otras fuentes dicen que tiene 57 metros de altura, que equivale más o menos a un edificio de 20 pisos. En ese lugar se encontraba una fuente que mandó construir Nerón. Después del incendio que hubo en Roma en el año 64, se quitó esa fuente y se empezó a edificar ese gran edificio. ¿Cuál era la finalidad del Coliseo Romano? Aparte de que la gente estuviera entretenida, era una manera de controlar también a la gente. Esa era la función. Es obvio suponer que no había espectáculos en aquella época, como hoy en día los Juegos Olímpicos, los Mundiales. Los Juegos Olímpicos únicamente se celebraban en Grecia, pero no en Roma. Roma, todos sabemos que se caracterizó por ser un pueblo conquistador. Entonces, en resumen, eso es lo que les puedo decir de este edificio que tengo frente a mí. Muchas gracias. Tengo otros datos. Espera. También quiero añadir también sirvió de cantera. Empezaron a quitar piedras del Coliseo para construir iglesias. Incluso parte de las piedras de aquí fueron llevadas al Vaticano para construir el Vaticano. Me encuentro en la parte interior del Coliseo Romano. Anteriormente se le llamó Anfiteatro de Flavio. La construcción fue hecha con una mezcla que hoy en día los científicos todavía no aciertan o no determinan cómo lo hicieron, tanto los acueductos como el Coliseo Romano. ¿Por qué se le llama ahora Coliseo?
porque cerca de aquí estaba el Coliseo, un coloso de Nerón. Entonces, por similitud o por la cercanía, se le empezó a llamar Coliseo, así como el Zócalo. ¿Por qué se le dice Zócalo al Zócalo de la Ciudad de México? O la glorieta del Caballito, cuando ya no está ahí el Caballito, simplemente por costumbre. Ahora si enfocamos hacia acá, todo eso estaba debajo de la esa parte estaba cubierta. Eso que ven ustedes aquí era subterráneo. Aquí estaban enjauladas las bestias y los gladiadores que habían que subir a presenciar sus luchas. Era un sistema muy novedoso para la época, porque había sensores a través de poleas, de tal manera que en un momento dado aparecían los gladiadores. Y claro que como en el fútbol hoy en día, que existen personas que son aclamadas por sus excelentes jugadas, también aquí había gladiadores que eran aclamados por la gente. Y en el momento que hacía su aparición el gladiador, pues era una serie de aplausos, se pueden imaginar ustedes. Era un espectáculo fabuloso. Y sobre todo cuando había que enfrentarse con las bestias. ¿Qué tipo de bestias había? Pues desde osos, había leopardos, había tigres, había leones. Y había que lidiar contra esas bestias. Aquí se sacrificaron muchos cristianos también, hay que hacer esa anotación. Además, en el momento que un gladiador era derrotado por el otro, volteaba a ver al César para ver si le perdonaba la vida o el derrotado seguía viviendo. Entonces tenemos la creencia que si el César apuntaba su pulgar hacia abajo, eso significaba la muerte. Si el pulgar apuntaba hacia arriba, significaba que lo dejara vivir. Pero según investigaciones más recientes dicen que no, que así no fue. Que si el pulgar apuntaba, de acuerdo al César, hacia el corazón, era que lo matara, que le apuntara al corazón, y no era hacia abajo, era hacia el corazón. Si el pulgar apuntaba hacia arriba, quería decir que lo dejara libre, que lo dejara vivo. Y eso era por el gran esfuerzo que habían hecho los dos contendientes. Entonces pueden ustedes imaginar la algarabía que había aquí. Muchísimos gritos, aclamaciones. Y era parte de la diversión del pueblo romano. También quiero hacer mención de que la arena era cubierta con agua para representar batallas navales. Entonces pueden ustedes imaginar el sistema de ingeniería hidráulico, primero para llenar la arena y después para drenar toda esa agua. Y estamos hablando de aquella época, el primer siglo de nuestra era, pues resulta fantástico. Por eso es admirable todo lo que hicieron los romanos. Yo sigo insistiendo que de todos los imperios que han existido a través de la historia, para mí sigue y seguirá siendo el mejor, el imperio romano. Stop. También quiero hacer mención de lo fuerte que está constituido el edificio, la fortaleza que tiene. Vean, para la antigüedad es algo sorprendente. Aquí se ve un poco deteriorado esa columna, pero si observamos la otra, todavía conserva una perfecta armonía en cuanto a su arquitectura. Si vemos esos escalones, por aquí entraban los espectadores a la arena propiamente dicha. Parte por donde entraban todos los espectadores, ascendían por esas escaleras, daban la vuelta aquí. Entonces para mí es muy impresionante. Vean las condiciones en las que se encuentra hoy en día el Coliseo.
se ascendía por aquí. También quiero hacer mención de esto. Vean la construcción tan sólida, los materiales que utilizaban en aquella época. Para nuestra era, pues eso tal vez se vea fácil, pero para aquella época, imagínense lo que pesa cada uno de esos bloques. Entonces aquí daban la vuelta y ascendían por esas otras escaleras. Ascendían por todas estas escaleras. Pues, enfoca cómo se ve hacia arriba, las bóvedas y todo. Entonces yo estoy haciendo el recorrido como si fuera un espectador de aquella época romana. Y para mí resulta muy impresionante darme ese gusto que soy como un espectador en la época del Imperio Romano y cuando el Coliseo estaba en todo su apogeo. Adelante. Sí, pues imagínate, por aquí todos que pasaron. Fue el video. ¿Sigues grabando? Estamos ascendiendo. Justamente por aquí entraban. Vemos las bóvedas, como a pesar del tiempo todavía se mantienen en pie. Que es corto. Es la fachada de la Basílica de San Pedro en Roma. Es todo. Un dato más, ¿se pueden imaginar ustedes la cantidad de papas que han pasado por esa santa sede? Muchísimos. Que Gregorio VII, que Pío XII. Paren de contar, yo desde que soy pequeño me acuerdo de Juan XXIII, Pablo VI y después vino Juan Pablo I, que fue asesinado o envenenado según algunas fuentes. Después vino Juan Pablo II, que nos visitó allá en México, y ahora tenemos al Papa Francisco. Esa es la otra aportación que les quería yo hacer. Y tantas leyendas que se han venido tejiendo alrededor de esta santa sede, la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces me siento muy contento, muy orgulloso de mi hija, que sin ella no hubiera sido posible este viaje y poder contemplar todo esto, que era un sueño, como un secreto guardado aquí adentro. Nada más.